De alabanza, hermanos, vamos a orar. Amado Padre, Señor, he aquí tu iglesia, Señor, comprada por precio, que da testimonio de tu fidelidad. Señor, nos has sostenido hasta hoy. Tu iglesia en el mundo, Señor amado, sigue proclamando tus verdades, y aunque el mundo ha intentado destruir tu palabra, Señor, no han podido, Señor, no podrán. Tu palabra permanece para siempre, Señor. Tu palabra está obrando en nosotros, Señor. Señor, gracias porque en medio de las diversas pruebas que tu iglesia enfrenta, Señor, siempre vemos, amado Señor, la salida. Cada uno de nosotros hoy podría dar testimonio, Señor, de tus bondades, Señor, en el momento en donde menos, Señor, esperábamos. La esperanza que no avergüenza fue manifiesta y tú nos levantaste y nos ayudaste, Señor. Señor, tenemos hermanos que están sufriendo en diferentes lugares, te pedimos por ellos, para que se mantengan firmes y sigan siendo usados, Señor, para edificación de tu iglesia. Te pedimos también por nuestros enemigos, te pedimos también por las autoridades de los países que están cayendo en la absurda corrupción, amado Señor, cada vez peor, Señor, vemos que las cosas que están aconteciendo señalan, amado Señor, el cumplimiento también de tu palabra, Señor. Te pedimos para que continúes obrando, salvando hasta el último de tus escogidos, Señor. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Llévanos a tu gloria eterna, Señor. Ven pronto a juzgar a las naciones, Señor amado. Te rogamos, Padre Santo, para que nos ayudes en este tiempo que vamos a meditar en tu palabra. Tu palabra es santa, Señor. Tu palabra es santa, es perfecta, es inerrante. Vamos a exponerla. Sabemos que el enemigo querrá poner tropiezo. No permitas que obre, no permitas, Señor, que nosotros estemos distraídos, afanados, ocupados en otras cosas. Cuida a los pequeños que están entre nosotros. Bendíceles como lo has hecho con otros pequeños que estén tomando sus notas, aprendiendo de ti, Señor. Sabemos que tú obrarás cuando tú quieras. Nosotros los estamos poniendo a tus pies, Señor. Obra en ellos pronto. Te pedimos por los jóvenes que son vulnerables, amado Señor. Te rogamos que hagas tu obra pronto en aquellos en quien no has salvado, Señor, y que continúes bendiciendo y sirviéndote de aquellos que ya, Señor. Cuídanos a nosotros, los cabezas de familia, para cada día ir más a la Escritura y basada en ella, Señor, conducirnos y conducir nuestros hogares. Cuida a las hermanas que cada día deseen también ser más conformes, Señor, a tu santa instrucción. Líbranos del maligno, Señor. Cuida a los enfermos, mi Señor amado, trayéndoles deseo de ti. Gracias por los que están entre nosotros, que a pesar de sus padecimientos en su cuerpo, están aquí, Señor. Tú eres mayor, Señor. Padre Santo, te pedimos por nuestros hermanos que están en otros lugares, nuestra preciosa familia, la iglesia en Florida, Señor, nuestros hermanos allí. Te pedimos, Padre Santo, también por nuestra familia, Señor, en Monterrey, Señor, en Cuernavaca, Señor, en Kansas, en Texas. Te pedimos por nuestros hermanos de Cartolandia, los que no están y los que están aquí, gracias, Capilla de Milpillas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Señor, Tamaulipas y el resto de hermanos que están esparcidos en otros lugares. Te pedimos por nuestra preciosa familia también en San José y en Los Ángeles, Señor. Y mi Señor, sírvete hoy de la palabra que es bendita para edificación de nuestras vidas, salvación de los perdidos, pero sobre todo exaltación de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a necesitar un poco más de paciencia porque hay algunos hermanos que están padeciendo. Saben que hay el clima y los virus. Los pequeñitos pueden estar inquietos, pero sean pacientes, hermanos. Los papás se encargan de los pequeños y las mamás, y sigámosles enseñando a permanecer aquí con nosotros. Gracias a Dios por eso. Van a escuchar a algunos hermanos toser al hermano Miguel, y si es la primera vez que vienen pensarán que está enfermo de COVID, pero no, hermanos. Él tiene una tos crónica. Es mi hermano que está ahí. Y van a escuchar, no se asusten. Los que están realmente malos no vinieron hoy, tristemente, y pedimos por ellos que el Señor guarde su corazón en el Señor, ¿verdad, hermanos? En Él mismo. Pregunta a tu vecino, hermano, si ya conoce el Evangelio. Si no lo conoce, dile: temo mucho por tu alma. Si hoy se cae el techo sobre nosotros, justamente irás al infierno y no habrá esperanza para ti. Pero si tú vienes a Cristo hoy arrepentido, con confianza en su sacrificio, podrás alcanzar salvación y vida eterna.
Bienvenidos los que vienen por primera vez, hermanos. Dios les bendiga. Estamos en este lugar de reunión desde hace 5 años. Estamos orando ya por otro lugar, ¿verdad, hermanos? Sí. Otro lugar más grande. Pero por mientras, pues acorruquémonos con el frío. Gracias a Dios. Hermanos, estamos en el Evangelio según San Lucas. Hemos estudiado la Biblia consecutivamente, verso a verso. Este libro, hermanos, es nuevo para nosotros en este tipo de estudio consecutivo. Estamos en el capítulo 1 todavía. Los 2 pasados estudios hemos estado sumergidos ahí en la introducción y hemos llegado ya a la acción. Justamente, hermanos, nuestro hermano Tony, gracias a Dios, estaba ayudándonos, hermanos, en la lectura de estos textos que vamos hoy a comprender, aunque bien leyó algunos que no vamos a exponer ya hoy, sino que dejaremos atrás, hermanos. De cualquier forma, es una bendición escuchar la palabra y entrar en su contexto. Así que vayan a Judas, por favor, hermanos, vayan a Judas, perdón, a Lucas. Vayan a Judas y repréndanlo por traidor. Lucas, hermanos, estaba yo aquí leyendo Judas. Vamos a Lucas, capítulo 1, y vamos a empezar a leer, hermanos, un poco nuevamente después de la lectura de nuestro hermano Tony. Quiero leer desde el versículo 26, hermanos. 26. Dice ahí: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Amén, ¿verdad? Y dice el versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Amén. Hermanos, esta porción es con la que terminábamos la última vez. Hablaba un poquito acerca de María, hermanos, y la santidad de ella. De inmediato, algunos que aún batallan, hermanos, con el gran amor que tuvieron por María en la religión, pues de pronto se emocionan y dirían en su pensamiento: oh, entonces no es tan malo pensar de esta forma en María. No, realmente no es malo pensar en María de una forma, hermanos, honorable y de honra y en cuanto a la santidad de ella, hermanos. Mas, sin embargo, explicaba un poco también con respecto a esta verdad, que de la misma forma en cómo nos referimos a María en su santidad, también nos referimos a los creyentes. Cada creyente en Cristo Jesús, hermanos, recibe esta bendición que María recibió al ser nombrada bendita entre las mujeres. También los creyentes somos benditos entre los hombres en el mundo, hermanos, benditos por el Señor. Así que María no lleva un lugar, hermanos, por arriba de la iglesia, sino ella forma parte de la iglesia. Y si bien es merecedora de honra por haber sido la madre del Señor Jesús, justamente es por eso, hermanos, merecedora de honra por el Señor Jesús. Algunos preguntan, ¿y María fue elegida porque era una mejor mujer que el resto de las mujeres? Realmente no, en cuanto a obras de justicia para ser justificada. No tenemos duda que era una mujer temerosa. La Escritura habla de Zacarías y de Elizabeth y de María también como hombres y mujeres temerosos. Claro, sin ningún problema podemos afirmar que es cierto, pero ni aún sus mejores obras podían justificarle. ¿Recuerdan que estudiábamos esto en algunos textos secundarios? Porque por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Pero eso no quiere decir que ellos no eran hombres temerosos. Si ustedes recuerdan justamente cómo comienza, hermanos, esta historia que estamos hoy estudiando, en el versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y lean el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos.
Realmente no debemos tener temor a eso, a la obediencia, hermanos, y no debemos nosotros de creer que porque la salvación es por gracia, entonces la obediencia no es requerida. No, jamás, jamás. De hecho, estudiábamos hoy esta mañana en los Proverbios, hermanos, justamente de eso. ¿Qué pasa con los que se apartan de la ley? Se complacen con los impíos. Esto justamente es lo que hace que la iglesia sea fluctuante y sea mundanal, en que te apartas de la ley y empiezas a tener el deseo de ser como el mundo. Y justamente es lo que está pasando hoy en día, que la iglesia quiere adaptarse al mundo para que el mundo no vea tan extraña la iglesia y fácil puedan venir. Y las personas dicen, hermano, tenemos que amoldarnos un poco al mundo, porque ¿cómo vendrían los jóvenes de esta sociedad mundanal a la iglesia si somos tan estrictos? Hermanos, sabemos que vendrán aquellos que Cristo ha salvado en la cruz del Calvario, vendrán por el llamado del Evangelio. A los predestinados, a estos llama, ¿verdad, hermanos? A los que llama justifica, a los que justifica glorifica. Entonces no tenemos que creer que debemos hacer la iglesia del mundo para que ellos vengan, sino por el contrario, hermanos. Debemos creer que la ley del Señor es perfecta y convierte al alma. Si bien no les salvará, los hará ver las cosas desde una perspectiva correcta, para temer a Dios y venir a Cristo. Y la iglesia tiene que vivir, hermanos, en obediencia. En obediencia. Una iglesia que no vive sujeta a la ley es una iglesia, una congregación que va a desaparecer o que va a tener problemas, hermanos, terribles. Se va a ir al mundo por dejar la ley. Debemos abrazar la ley con gozo de que, hermanos, no por la ley seré salvado, sino por gracia. Pero la ley me lleva a vivir una vida de obediencia que agrada al Señor. Vivo para su gloria, que ese es el propósito por el cual vivimos. ¿Recuerdan el catecismo, hermanos? Justamente la misión de la iglesia, o somos creados en Cristo Jesús para vivir para su gloria. Ese es el propósito nuestro, vivir para su gloria, y esto no es posible sin sujetarnos a la ley. Así que tanto Zacarías como Elizabeth como María eran personas temerosas, hermanos, de Dios. Se sujetaban a la ley, y es maravilloso lo que veremos en María y aprenderemos a partir de hoy, porque María, siendo obediente a la ley, anhelaba, por supuesto, quitar el yugo, hermanos, porque sabemos que la ley es un peso a los hombres. Aunque bien ellos deseaban agradar a su Dios, de cualquier manera anhelaban que el Mesías prometido llegara y los pudiera libertad de la ley para que ellos pudieran alcanzar salvación y plenitud. Y justamente esa es la noticia que María va a escuchar. Esta mujer, hermanos, es una mujer desposada. Si ustedes ponen atención ahí, versículo 26, versículo 27 dice una virgen desposada. Y les prometía, hermanos, a la mayoría que iba a... Ay, gracias, mi Paco. Que iba, hermanos, justamente a explicar un poquito acerca del desposorio. Algunos se preguntan acerca del noviazgo. ¿Es el noviazgo bíblico? Vemos que muchas iglesias aún, hermanos, que dicen ser reformadas o de sana doctrina o cualquier otra cosa, que no puedes confiar en el término reformado para asegurar que es una iglesia sana, sino siempre por los frutos. El noviazgo como algo normal, algo dentro del propósito de Dios para la iglesia. No hay problema, el noviazgo es bueno, ¿no? ¿Qué tipo de noviazgo? Vemos, la palabra desposorio es el noviazgo, hermanos, pero ¿qué tipos de noviazgos son los noviazgos bíblicos? ¿Son como los de hoy, que pueden estar los chicos o los jóvenes solos en algún lugar, salir juntos y vivir vidas, hermanos, confiando en sí mismos? No, es imposible que un joven y una joven que se gusten estén solos y no caigan en pecado. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Es imposible, no es posible. Caerán de una u otra forma de pensamiento, de palabra, de comisión o omisión. No hay duda de eso. El compromiso bíblico o el desposorio bíblico, hermanos, se presentaba en tres formas. Por ejemplo, el primero, hermanos, desposorio. Era un compromiso porque era un acuerdo formal hecho entre los padres. ¿La iglesia continúa haciendo eso? Sí, la sana iglesia desea hacer eso. Si hay dos jóvenes que tienen interés el uno con el otro y ellos lo quieren hacer para Dios, pues la familia sabe su interés, tanto de la hija como el hijo. Son familias cristianas, esto es, hermanos, una necesidad. Y hay una reunión para hablar acerca de esto. Hermanos, ¿cómo han ido con la educación cristiana con su hija?
Es una hija que está aprendiendo la piedad. Es una hija que está caminando en modestia. Realmente es una mujer que está preparándose para un matrimonio bíblico. ¿Y cómo está el varón? Es un joven que está esforzándose, está estudiando o ha terminado sus estudios, está trabajando, es un hombre fiel, es un hombre que ha sido conducido por el temor de Dios. Nosotros somos testigos de eso. Y de esa manera, hermanos, estamos de acuerdo que esto va a glorificar a Dios. Todo lo demás no glorifica a Dios. Es un deseo de la carne, son pensamientos, hermanos, que no van conforme a lo espiritual. Y realmente cuando todo esto es del Señor, pues los jóvenes piadosos realmente están de acuerdo con todo tipo de supervisión y de aprobación de los padres. Tristemente para muchos, esta es la postura bíblica, hermanos. Es un compromiso y un acuerdo formal hecho por las familias, por los padres. Y eso es maravilloso, cuando es posible, claro. Otro compromiso o parte del desposorio era el desposorio matrimonial, era una ceremonia que era posterior a esto, en donde se hacían promesas mutuas. Normalmente este tiempo duraba aproximadamente un año, hermanos. Pero era desde que había ese compromiso. Había una reunión, el hermano Alan y Erika hablaban con Charlie y con Carlita y hablaban de su hija y su hijo, se comprometían a cuidarlos mutuamente y ellos estaban educándose durante ese año en la piedad. Se iba un año, después volvía, pero había ya un compromiso. De hecho, había una cantidad económica que se daba a la familia del novio, no por una compra, sino para sellar el compromiso del cuidado. En esta postura, hermanos, ya había un castigo si la mujer o el hombre no respetaban su promesa. De hecho, podían morir a lapidación si incumplían a su promesa. Así que se consideraba prácticamente un compromiso ya consumado, en donde no había vuelta atrás, y para romper el compromiso tenía que haber un divorcio, por así decirlo, aunque no estaban casados. El desposorio también, hermanos, era cuando ya se iba a llevar a cabo el matrimonio. Seguían siendo desposados hasta el día de la consumación del matrimonio, aproximadamente un año después, cuando el novio llegaba por la novia en un momento inesperado. Justamente esto es lo que estamos esperando del Señor. En un momento inesperado, el Señor llegará por su novia. Eso es lo que hacían también en este tiempo. El novio llegaba de pronto y la novia, ¿sabes cómo estaba? Esperando a que el novio, que iba a ser ya su esposo, llegara. Así que el desposorio en el que se encuentra María nos sirve de ejemplo también para saber qué tipo de relación yo voy a tener o jóvenes van a tener. Y aunque esto es algo difícil hoy en día, hermanos, por la cultura moderna en la que vivimos y apartada de la voluntad de Dios, los padres, sobre todo los padres, hermanos, varones, tenemos la responsabilidad de enseñar esto hasta que esté en nuestras manos. Habrá un tiempo en donde los hijos serán rebeldes y harán lo que quieren. Ese es su asunto. Pero el nuestro, hermanos, es pelear hasta el último momento para que las cosas sean conforme a la palabra de Dios. Todo lo demás tendrá consecuencias siempre, siempre, hermanos. Y para muestra, tú y yo podemos dar testimonio de que el hacer las cosas diferentes a como Dios dice, siempre traen consecuencias terribles, ¿verdad, hermanos? Así que esto es un consejo. Tenía que tocar el tema aprovechando, hermanos, pero esta virgen está desposada. Su nombre es María. Se dice claramente que es virgen. No tenemos ningún problema con esta idea, hermanos. María nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, con ningún hombre. La concepción de Juan el Bautista, el precursor, fue milagrosa. Sabemos, hermanos, que el ángel se aparece a Zacarías y le dice, habrá un milagro. ¿Cuál fue el milagro en ellos? Que su esposa anciana y estéril quedaría embarazada. Pero no fue una concepción como la del Mesías, el Señor, en donde María era virgen. Nunca había tenido relación con ningún hombre. Estaba, hermanos, completamente apartada para su matrimonio y en este caso con José. María, hermanos, fue bendecida de una manera mucho más especial que la bendición que Elizabeth tuvo con su hijo, aunque también fue un milagro increíble, anciana y estéril, y recibir un hijo, eso es para caer de rodillas y alabar al Señor. Pero, hermanos, debemos entender también que la bendición preparada para nuestro Señor era mucho mayor, ¿verdad, hermanos? Era absolutamente distinto su milagro, hermanos. En el versículo 28 dice, ¿qué es lo que pasó? Dice, entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Sé que los niños han puesto atención y han tomado sus notas y quiero preguntarles cuáles son las 3 bendiciones que el ángel menciona de María en esa porción del versículo 28 y 29. Son claras,
Vean en sus notas o en sus Biblias. La primera es, ¿ya la vieron? Muy favorecida, muy favorecida. La segunda, el Señor está contigo. Hoy en día esto es, hermanos, de pronto muy poco apreciado, pero cuando un predicador, por ejemplo, cuando llegamos a predicar a los hospitales o a una cárcel o al centro de la ciudad y llegamos y decimos, el Señor sea con ustedes, hermanos, es una bendición impresionante. Es el deseo más glorioso, hermanos, porque justamente es lo que todo hombre necesita, que el Señor esté con él. Cuando decimos esté contigo, es que esté de acuerdo y que tú estés de acuerdo, que haya reconciliación, que haya su favor contigo. Y la tercera bendición, ¿cuál es? Justamente esa, bendecida. Ella fue bendecida. Has encontrado la bendición en Dios. Bendita tú eres. Hermanos, todas estas cosas que se dijeron a María son ciertas. Y lo quiero aclarar porque algunos que llegan de pronto a la fe apenas tienen como aborrecimiento por María. Si escuchan a María, no, María no es, María no es. De hecho, predican esto en contra de María. Tú amas a María, María no es nadie, María era pecadora. Hay que tener mucho cuidado porque es levantar juicio en contra de una hija de Dios. Es como levantar juicio en contra de un creyente. María es, hermanos, muy favorecida, el Señor está con ella y es bendecida. Pero por otro lado también debemos recordar, hermanos, que todas estas verdades son para el creyente. Tú eres cristiano, eres muy favorecido, el Señor es contigo, eres bendecido. Esto es para todos nosotros. Somos de alta estima para Dios, hermanos. De hecho, el Señor Jesucristo anhela venir por la iglesia, es su esposa y es lo que más ama en esta tierra. Ama su creación, pero ama a su iglesia. Somos muy favorecidos, el Señor está con nosotros y somos benditos en su nombre, mis amados hermanos. Nos recuerda el apóstol Pablo en los Efesios capítulo 1, versículo 6, ese favor. Nos recuerda también el Evangelio según Mateo 28:20, que el Señor está con nosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Y que somos bendecidos, también el apóstol Pablo lo recuerda en muchas epístolas, pero es muy marcado en Efesios capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? A los santos y fieles, benditos son de Dios. Eso es lo que somos, hermanos, eso es lo que somos. Y hay otra porción interesante también que cabe mencionar que tiene razón. ¿Se acuerdan la oración, hermanos, católica que más les gustaba a todos los católicos, a todos ustedes? Dios te salve María, ¿no? Esta tiene expresiones muy correctas. Dice, Dios te salve María. Aquí no es la salutación que vimos aquí, salve, muy favorecida. El salve era como un saludo celestial, ¿no? Pero este salve, si tú te das cuenta, es Dios tenga favor de ti. Así que la oración no está incorrecta. Esta oración, hermanos amados, no está incorrecta. Porque Él le dice a María que tiene que ser salva. Y después le dice, llena eres de gracia. Y es cierto, es muy precisa, hermanos. María fue llena de gracia y así el creyente también es lleno de gracia. Pero la gracia que María tiene es una gracia recibida, no es una gracia para dar a los demás. De la misma forma también nosotros, llenos somos de gracia. Podía ser, hermanos, que esta oración de pronto sea mal interpretada si no lo vemos como hoy quisiera que lo viéramos. Es decir, que María es igual que todos los creyentes. Dios te salve, iglesia. Llena eres de gracia. Todos ustedes son benditos entre todos los hombres. Es así, hermanos, la realidad. La Escritura lo dice. El problema está cuando ponemos a María en un lugar que no le corresponde, por arriba o al nivel de Jesús, que eso es lo que hace la Iglesia Católica Romana, lo pone al nivel o por arriba. Por eso ella se ha convertido para ellos en una corredentora, es decir, en una salvadora como el Señor. Y para hacer esto, ellos dijeron que ella no murió, sino que ella también subió a los cielos sin que muriera. Esto es un engaño, por supuesto. Comenzó con Papa Pío, con esta idea absolutamente equivocada, hermanos, equivocada y pecaminosa también, porque es poner otro camino, otra verdad y otra vida, otro Salvador, y lo cual es mentira, no existe. Pero bien, María, hermanos, no dudo que esté en la presencia del Señor descansando de su gloria, ¿verdad, hermanos? En su gloria. Así que la gracia que María recibió, hermanos, no era para dar a los demás, sino una que ella recibió. Y dice el texto, hermanos, que cuando ella le vio al ángel, se turbó por sus palabras. Creo que esto, hermanos, tiene que ser examinado a la luz del contexto general del pensamiento judío.
María es una mujer temerosa que se sujeta a la ley, pero todos ellos sabían, hermanos, que no serían salvados por la obediencia a la ley, si eran en realidad estudiosos y temerosos. Ellos sabían que tenían que recibir un Mesías. Así que la noticia primera que turba a María, pienso que es la figura angelical, porque nosotros lo leemos de forma muy liviana y nos acostumbraron a ver en un nacimiento pequeños angelitos que en realidad no dan miedo, sino ternura. Pero la realidad es que una figura angelical, desde la luz de la Escritura, hermanos, son figuras poderosísimas, que realmente si se aparece un ángel entre nosotros, yo dudo que alguno se quede sentado en su silla. Realmente o se desmayan, o mueren, o salen corriendo de aquí. Si ha habido manifestaciones demoníacas, porque las hay hoy en día, y eso hace que la gente se turbe y huya, aunque se manifiestan en personas, hermanos, que pueden ser derrumbadas, atadas. Pero cuando es una figura espiritual, ¿qué harías? ¿Cómo pelearías con ello? Así que María, por supuesto que se turba por la figura angelical, no tenemos duda. Tampoco su santidad le va a ayudar a que vea al ángel y diga, hola, buena tarde, ¿cómo estás? Realmente, hermanos, es un impacto tremendo. Pero creo que lo que realmente le turbó está claro aquí en la Escritura, hermanos, y creo que no fue la presencia, como dice la Biblia. ¿Se turbó por qué? Por sus palabras. ¿Cuáles son las palabras? El hecho de que María se turbara por sus palabras, hermanos, por supuesto que muestra la humildad, pero también el asombro de ser bendecida, muy favorecida. El Señor está contigo, llena eres de gracia, ¿verdad? Eres bendecida. Hermanos, tristemente para nuestro pensamiento actual, el que digamos que una persona ya es salvada no trastorna su pensamiento del todo. Es decir, no produce un deseo de gritar o de desmayarse, ¿no? Hoy en día, de hecho, muchas personas aseguran la salvación. Lo he visto por Facebook, tengo algunas amistades que dicen, esta tarde para la gloria de Dios 80 personas fueron salvadas. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Se arrepintieron? ¿Cayeron de rodillas? ¿Pidieron perdón a Dios? Ah, no, es por cualquier otro método de evangelismo que al momento de mencionarlo asegura que las personas que estuvieron de pie diciendo amén ya fueron salvadas. Pero no pasó nada en ellos. Pasan una semana, 2 semanas, vuelven a su antigua vida, solamente con un amuleto que se llama Cristo está en mi corazón. Pero aquí ella sabe lo que quiere decir que el ángel se aparezca y le diga, llena eres de gracia. Cuando es llena eres de gracia, eres llena del favor, del perdón y de la misericordia de Dios. Por eso ella se turba. Hermanos, nos sucedió a algunos de nosotros que estábamos sumergidos en el pecado, que vivíamos en realidad, hermanos, en lo más oscuro de este mundo. Yo sé que hay algunos otros hermanos que no fueron al extremo de vidas impías, mas sin embargo quiero decirles que aún tus pequeños pecaditos te hacían confirmar que ibas al infierno y que el pecado que te llevaba al infierno era el pecado con el que ya venías desde el vientre de tu madre. Por lo tanto, la salvación es igual de gloriosa. Mas sin embargo nosotros percibimos aún más grande amor cuando éramos muy perdidos. Los que estaban en adulterio, en fornicación, prostitución, homosexualidad, que estaban en mafia, que llegaron a matar a alguien, o a robar, o a asaltar, o a violar, o cualquier otra cosa que es aberrante. Y que de pronto al escuchar que la ley les confirmaba su condenación, porque Dios es triplemente santo, a la vez también escucharon del predicador, pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que pagara por tu pecado. Hermano, el pecador que entiende esto se turba y pregunta, ¿cómo? No puedo creer, porque yo mismo si fuese un juez me enviaría a pena de muerte o a cadena perpetua. ¿Cómo tú vienes a decirme que Dios, contra quien he pecado, es capaz de amarme tanto que entrega a su Hijo para que pague mi deuda? ¿Cómo que un inocente pagando mi deuda? Esta es la idea que María tiene en mente. María y todos los judíos conocedores de las Escrituras sabían que no serían salvados por sus propias obras. Nunca. Ellos estaban esperando la promesa. Ellos sabían que Génesis hablaba del Evangelio, que alguien vendría a abolir las obras del diablo. Ellos sabían lo que los profetas decían. Ellos conocían que necesitaban un Mesías, hermanos amados. De hecho, es el mismo Mesías que los judíos que quedan hasta hoy están pidiendo en el muro de los lamentos, golpeándose ahí sus cabezas. Ellos están pidiendo al Mesías. Si algunos de ustedes creen que ellos están de acuerdo con nosotros, están muy equivocados. Ellos no son hermanos, ellos necesitan al Mesías. No existe tal cosa como el cristiano judaico o mesiánico. No existe eso. Ellos son judíos y ellos están esperando al Mesías. María esperaba al Mesías. Zacarías esperaba al Mesías.
Así que dice que se turba por las palabras, llena eres de gracia. Ella entendió de inmediato que no podía ser llena de gracia a menos de que el Mesías llegara. Por lo tanto, ella se turba. Creo que de la misma forma nosotros, amados, debemos turbarnos. Perdonado. Perdonado de todos tus pecados. ¿Por qué? ¿Porque Dios es bueno? No, porque Dios es justo y castigó a su Hijo en tu lugar. Perdonado de todos tus pecados. Lleno eres de gracia para alcanzar el perdón. Eso es la idea. Una y otra vez debemos anunciarnos el Evangelio, hermanos, porque solemos olvidarlo. ¿Y a poco no podemos familiarizarnos con el cristianismo? Hoy es domingo, qué rápido llegó, ir a la iglesia, salir de aquí, seguir tu día. Jugar fútbol, ir a la plaza, al cine, a tomar un helado. Se olvida santificar el día, no hay un asombro constante que te lleva al arrepentimiento cuando pecas y que te lleva a esforzarte, que te lleva a abrir tu boca. Hermanos, realmente debemos recordar que esa misma gracia y ese mismo favor que María recibió, por lo cual se turbó, es el mismo favor, es la misma gracia, la misma bendición que tú y yo como creyentes hemos recibido. Si tú no te has turbado por eso, es extraño. Es extraño porque literalmente ya estábamos en la camilla con la inyección letal y el líquido para asesinarnos venía ya por esa manguera hacia nuestro cuerpo. Así vive el hombre. No es que probablemente puede ser condenado, no. Dice Juan 3:18, ya está condenado. Por lo tanto, cuando alguien llega y le dice a ese hombre que está a punto de ser sentenciado a muerto, va a ser ya muerto, y le dicen, no, se ha pagado. Quítenle todo eso, sal libre. Y no únicamente líbrate de la muerte, sino sal libre. Déjenlo libre y ténganlo tomado como por inocente. Qué bendición tan grande, hermanos. Ya no es que salimos nosotros habiendo recibido gracia y siendo perdonados igual, pero perdonados. Porque eso es la idea que muchos tienen, ¿no? Pues se me perdonó, pero sigo siendo el mismo pecador en el sentido de deuda y de esclavitud. Hemos escuchado de algunos hombres que la mafia cuando se van les perdona la vida y los dejan ahí, pero ellos siguen todavía asustados, subyugados. Hemos visto en clínicas de rehabilitación que salen después de estar anexados por meses y ellos creen que los están observando las autoridades de esa agrupación. No son libres. El creyente, una vez que recibe la noticia del perdón, tiene que sentir la libertad que Dios le ha dado. Si bien continúa siendo un pecador, todo lo que te condenaba, todo lo que te cargaba, todo lo que te agobiaba, lo que te quitaba el sueño, lo que te hacía sentir sucia, hermana, lo que te hacía sentir miserable, hermano, todo eso lo sintió Jesús en la cruz del Calvario. Y no podríamos decir, es algo injusto. ¿Por qué? Número uno, Dios no hace nada injusto. Número dos, el pensar así te lleva a seguir viviendo como sacrificándote, como un religioso. Vive libre. Túrbate de la noticia de que eres muy favorecido, lleno de gracia. El Señor está contigo. Y así disfrutemos, hermanos. Así disfrutemos. El perdón ha sido perdonado. Por eso, hermanos, María se sorprende cuando escucha estas palabras tan extravagantes. Para las personas de pronto no es extravagante, sobre todo para los que no escuchan la ley que les confirma su condenación ante un Dios santo al momento de morir. Les das el evangelio antes de tiempo, ellos dicen, oh, está bien, oh, qué bonito, ahora soy cristiano. No, el pecador se turba porque es asombroso que un Dios santo y justo nos perdone. Por eso el pecador perdonado desea obedecer. Desea servir, desea esforzarse, desea cada día ser más como el Señor. Porque esto, hermanos, de forma natural lo mueve. ¿Cómo el Señor me amó? Hermano, escucha, hermana, escuchen todos. Aun cuando tú te confieses como un pecador inconstante, un cristiano de pronto fluctuante, no tan comprometido como otros, y digas, realmente no he hecho ni la cuarta parte de lo que muchos hermanos han hecho y cómo se comportan y cómo ellos leen y oran. La verdad no, de todas formas, en Cristo Jesús tú eres amado. Esa es la realidad, muy favorecido. Todo lo que nos hace agradables al Padre, hermanos, tiene que ver con Cristo. Todo lo que nos hace ser amados tiene que ver con Cristo. Todo lo que nos hace ser perdonados y guardados tiene que ver con Cristo. Todo. Él continúa, estamos estudiando nuestra pregunta 24 con los niños.
gracias a los papás que están ayudándoles, el oficio de sacerdote es sacerdote para siempre. Siempre está siendo un intercesor por nosotros para que seamos amados, seamos guardados, seamos prosperados, seamos refugiados, seamos sanados, seamos alentados y lleguemos al cielo. Todo el tiempo. Por eso María entiende, lleno de gracia. Eso es, mis amados hermanos, lo que nosotros debemos escuchar y nos debe mover nuestro corazón al gozo. Justamente en el versículo 30 del 33, el ángel percibe la actitud de María que está turbada. ¿Cómo es posible que ha llegado el Salvador? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué soy llena de gracia si soy pecadora? Tal vez es su pensamiento. El ángel le dijo, no temas. Has hallado gracia delante de Dios, amado. ¿Saben qué es lo que usa el enemigo y tu corazón necio para detenerte y no dar fruto conforme a los dones que Dios te ha dado? Tener temor de todo, estar angustiado, afligido, dudar, presuponer, justamente el temor. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que el amor echa fuera todo temor. No en un sentido cursi romántico, hermanos. Estoy hablando del amor de Dios. Un amor que es justo, no es amor y justicia, es amor y justicia. Un amor que ha sido revelado a todos nosotros, no en nada de lo que nos sucede, sino en Cristo. En que Cristo murió por nosotros. El ángel le da un consejo, hermanos, que la Escritura hoy nos da a nosotros. No temas. Hermano, no temas, hermana, no temas, no te detengas. Has hallado gracia delante de Dios. Y si hemos hallado gracia delante de Dios, díganme qué otra cosa necesitamos. Si el peor problema del hombre es estar enemistado con Dios. Y si hemos hallado gracia, es decir, favor inmerecido, si Él ha querido darnos cuando no tenía que darnos, bendecirnos cuando debería de maldecirnos, si Él ha querido perdonarnos y llevarnos al cielo por la eternidad, hermanos, ¿cómo tendríamos temor? ¿Qué nos turbaría? Nada. De hecho, gran parte de los afanes que la iglesia tiene, que la hace apartarse de su compromiso con Dios, tiene que ver con el temor. Uno de los afanes es el exceso de trabajo o el asunto de la economía, de la salud. Eso es lo que es usado para que la iglesia no cumpla con su propósito con prontitud y obediencia. Pero cuando se ve el temor, ¿qué? ¿Qué nos afana? Si el afán tiene que ver con el temor, hermanos. El ángel le dijo a María lo que nos dice a nosotros el Espíritu Santo: no temas, has hallado gracia delante de Dios. El apóstol Pablo nos lo explica un poco mejor en cuanto a la gracia en Romanos 8:32. ¿Recuerdas el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si dio a su Hijo, piensen en esto, si dio a su Hijo por gracia para salvarnos, ¿qué otra cosa no dará, hermanos? ¿De qué tendrá miedo el Señor o qué se le complicará? ¿Qué sería imposible para Él? Si nos dio a su Hijo, ¿qué otra cosa no nos dará para poder llegar hasta el final? Porque si se dan cuenta, esto es una cuenta regresiva y estamos caminando hacia el final de nuestra vida, de la venida del Señor, cualquier cosa. Bueno, si Él ya tiene solucionado todo el camino y el fin, ¿qué vamos a temer? ¿Sí estás de acuerdo que no hay accidentes para la vida de un creyente? En la definición de accidente, ¿no? Cosas que suceden de pronto por azares del destino, dice el hombre. No, todo está escrito en el libro, hermanos. Todo. Los días que hemos de habitar en esta tierra, dice la Escritura, el Señor los conoce. Absolutamente todo. ¿Qué temeremos? Temer a Dios es lo que dice el profeta Isaías. Que Él sea su horror, Él sea su miedo. Si María encontró reconciliación con Dios, hermanos, ¿de qué iba a temer? Y ahora dice ¿por qué, hermanos? Y dice ahí el texto, estoy en 30:33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es increíble, mis amados hermanos, porque María no únicamente entiende el asunto del perdón, sino aún ella entiende que va a ser la madre del Salvador. Y creo que el ángel tiene dos cosas para ella. Una, confirmar su libertad de la esclavitud a la muerte, al pecado, a la ley.
pero también, hermanos, tiene la intención de prepararla para recibir al Salvador en su vientre. En su vientre llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Hermano, por supuesto que ha hallado gracia. Ha hallado gracia delante de Dios para el perdón. Ha hallado gracia también para concebir en su vientre y dar a luz al Salvador. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Y si se dan cuenta, el enfoque no está en María, sino en el Hijo de Dios, que se va a llamar Jesús. Es un nombre común. Nuevamente vemos la humildad. Nazaret y Jesús. ¿Y por qué no le dijo Emanuel? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué no se llamó Emanuel? Hermanos, vemos en la Escritura, por ejemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14, habla acerca de Emanuel. Muchos se preguntan una y otra vez, ¿por qué no? Y tratan de decir que Jesús significa Emanuel. Realmente no es así, hermanos amados. Por naturaleza, el hijo de María es Emanuel. ¿Recuerdan qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros, por naturaleza, pero por nombre es Jesús. Es como en el Génesis. Ustedes se acuerdan que en Génesis 2, hermanos, después de la creación de Eva, de la costilla de Adán, el primer hombre dijo, esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿esta será llamada? ¿Y se llamaba varona? Se llamaba Eva. Se llamaba Eva. Es por eso que no es Emanuel por nombre. Es Emanuel, mas es llamado Jesús. Su nombre es Jesús, hermanos. Entonces, entendemos que María recibió gracia delante de Dios. Gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu vientre y darás a un hijo. Hermanos, ese hijo es el Salvador. Este hijo es identificado sin equivocación como el Mesías predicho en el Antiguo Testamento. Y el ángel le dice, este será grande. Hermanos, sabemos que esto es realidad, aún fuera del cristianismo. La gente sabe de él. Los musulmanes saben de la grandeza de Jesús. ¿Saben ustedes? Si han tenido la oportunidad de platicar con un musulmán, con un hindú, saben que es grande. Aún los testigos de Jehová y los mormones saben. Nadie puede negar su grandeza. Fue evidente. El decir lo contrario sería mentir. Sería mentir. Nadie en el mundo ha influido más en la historia que Jesucristo, hermanos. Es el glorioso Hijo de Dios encarnado, y aún los que niegan su deidad saben, hermanos amados, esto. Ha habido en el mundo conquistadores grandes, pero Él es el mejor de todos ellos. Ha habido en el mundo reyes grandes, pero es mejor que todos ellos. Aún ha habido en el mundo profetas grandes, pero Él es el mejor que todos ellos. Ha habido libertadores grandes, pero Él es mejor que todos ellos, hermanos. Ha habido salvadores de situaciones en el mundo, pero Él es más grande que todos ellos. Más grande que todos ellos. Por ejemplo, hermanos, el Señor Jesús era grande en su perfección, en la perfección de su naturaleza. Era grande, hermanos, en los cargos que Él tenía, en los oficios que tenía, rey, sacerdote, profeta. El más grande, Él es el Señor. Él es grande, hermanos, en los logros que ha obtenido como hombre, hermanos. Él es grande en el número, hermanos, de los que Él rescata. Millones de millones. Él es grande en su rescate en sí. El rescate que Él obtiene es un rescate mucho mayor que cualquier otro rescate de la historia. Han rescatado gente secuestrada, han rescatado mineros bajo la tierra, han rescatado gente de enfermedades, pero nadie puede rescatar de la condenación eterna. Y sumado a eso, mucho mejor llevarlos a la gloria eterna. Él también es grande en la estimación de su pueblo. Por eso dice ahí el ángel, será llamado Hijo del Altísimo. Él sería hijo de María, pero no solo su hijo, sino también sería su Salvador. Y sería conocido como Hijo de Dios. Dice, hermanos, el ángel, el trono de David, su padre. Este Mesías estaba profetizado, hermanos. Recuerden el 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Nos habla justamente de esto, hermanos. Es quien tiene autoridad legítima para gobernar sobre todo su pueblo, Israel, y su reino no tendrá fin. Esto es glorioso, hermanos. Esto es glorioso. Pero a su vez, señalando a María ahora en su sentir, como el sentir de la iglesia, hermanos, nuevamente vemos la ocasión dolorosa de la voluntad de Dios. Justamente María conoce a los profetas. María conoce a los profetas como Zacarías también conoce a los profetas, hermanos. Él sabe que su hijo era anunciado para aperturar el camino, para limpiar el camino, el Salvador, pero ahora María recibe una noticia muchísimo más tremenda. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.
María sabía exactamente de qué estaba hablando Gabriel, el ángel, hermanos, porque conocía la palabra de Dios. ¿Qué pudo haber recordado María? Isaías 53, hermanos, nos ayuda bastante a saber lo que María pensaba en ese momento. Y toda mamá aquí puede sentir un poco lo que María sintió, hermanos, porque el que se te diga de la condición de tu hijo, que es mala o su salud no es buena y que tu hijo morirá, o cuando alguna persona recibe una noticia por teléfono de tu hijo se accidentó o le ha pasado algo a tu hijo va a morir o murió tu hijo, creo que no existe un sentimiento peor que ese, hermanos, para los hombres. De hecho, nos desvivimos por nuestros hijos, guardamos a nuestros hijos y muchas veces, hermanos, aún como decíamos con anterioridad, dejamos la obra por nuestros hijos. Pero María no tiene opción. Y María responde como todo hijo de Dios debería responder. Isaías 53, solamente vean, hermanos, algunos versículos. Por ejemplo, el 10. Con todo y eso, el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Hermanos, María sabe quién es Dios. María no dice Dios es grande, sabe que Dios es infinito. María sabe del alcance, de la furia, de la ira y la justicia de Dios. María conoce la historia de lo que Dios ha hecho con su pueblo Israel en varias ocasiones, sometiéndolo a padecimiento. María sabe la historia de Coré, Datán y Abiram y los infieles. María sabe cómo Dios ha obrado en las plagas y todo lo demás. María sabe de lo que es capaz Dios. María sabe que al momento que se le dice llena eres de gracia, sabe que tiene que haber un sacrificio de sangre. Así que María sabe que si el Salvador va a ir a su vientre, sabe que Él será el Cordero de Dios que quitará los pecados del mundo, incluyéndola a ella. Y María sabe del dolor. Más que pasa en la mentalidad de María. Jeremías nos dice, mis amados hermanos, también, si van a Jeremías 29:11, ustedes probablemente saben ese texto de memoria, si no deben de saberlo en todo momento, mis amados hermanos. Pero aunque lo sepan, vayan, lean con sus ojos, por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Yo sé los pensamientos que tengo. Es terrible. Tu hijo será sacrificado como un cordero. Hermanos, María lo recibe. María probablemente recuerda Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Imagínate María, hermanos. Si no es la, hermanos, Inmaculada María en el sentido que los religiosos lo ven, es una mujer como todos nosotros, hermanos. Una mujer como tú, hermana, con los pensamientos que tú tienes, el corazón que tú tienes, el sentir, el temor, todo absolutamente lo que María tenía lo tienes tú. Bien, probablemente ella, siendo una religiosa ortodoxa, era más obediente que muchos de entre nosotros. Pero de cualquier manera sabe que no hay salvación si no hay sacrificio. Y el hecho de que reciba la noticia es terrible, es el dolor más profundo a cambio de nuestra salvación. Hermanos, hemos tenido hijos dentro de la iglesia que el Señor ha querido llevarse. Y aún hemos tenido hijos que el Señor se ha llevado, pero han servido para que prediquemos el Evangelio multitudes. La vida de Juan Manuelito, hermanos, la vida de Elías, nos puso en los hospitales 1 año predicando todos los días. Es increíble, pero ninguno de nuestros hijos ha salvado a nadie. En el caso de él sí. Ninguno de nuestros hijos, hermanos, venía sin pecado. Todos venían con pecado. En el caso de Jesús no. En el caso del Señor no. Es increíble, hermanos. Porque el dolor más profundo en la vida de esta mujer, hermanos, sería, hermanos, por la salvación de todos. El dolor se expresa en Lucas 2, que iremos adelante, hermanos. María sabe, pero Simeón lo confirma. Ustedes recuerdan, es presentado, hermanos, el Señor Jesús ante Simeón. Es tan importante el acontecimiento que viene la salvación a judíos y gentiles, que Simeón dice, estoy listo para morir. Imagina, esperar solamente eso para morir. Y dice ahí, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y escucha, y una espada traspasará tu misma alma. Qué doloroso es perder un hijo, ¿verdad, hermanos?
Nadie quiere pensar en eso. De hecho, por eso lo sobreprotegemos, porque tenemos temor a que algo malo le suceda. Viene descanso cuando crecemos en el conocimiento de Dios y sabemos que nada sucederá a menos de que Dios lo quiera. Eso es maravilloso. Nada sucederá sin que Dios lo quiera. Claro, podemos evitar una otra cosa en sus vidas. Dios es soberano sobre todo ello también. Pero ella no tendría manera de guardar a su hijo y decir, no me lo toques. Es mi hijo, si me lo diste, guárdamelo. Tú me lo diste, Señor, dale vida. No, ella, hermanos, recibe la noticia, recibe la salvación. Ella, consciente del costo de su salvación, y creo que muchísimo mayor a esto, hermanos, es consciente también que es su hijo el que será su salvador. Muy probablemente, hermanos, si nosotros preguntamos a algunas madres o padres de aquí y le decimos, ¿cambiarías el lugar a tu hijo? ¿Tú irías al infierno para que él vaya al cielo? Responderíamos que sí. Porque, hermanos, ese es el amor que el Señor nos ha dado por nuestros hijos. María no hizo eso. No es una intercesora, hermanos. María no únicamente sabía de la gran bendición que recibía de tener un hijo sin tener relaciones sexuales, tener al hijo que sería el Salvador, el Hijo del Dios Altísimo, sino María sabía algo aún sobre eso. Hágase lo que tú digas, Señor. Hágase lo que tú digas, Señor. Por eso, hermanos, María va a presentar argumentos muy diferentes a los de Zacarías en su tipo. Dice el versículo 34. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo va a ser esto? Esto es maravilloso, ¿verdad, hermanos? Zacarías tiene duda. Dame una prueba. Muéstrame que esto va a suceder. Dime cómo puedo yo saber. María da por hecho y dice, ¿cómo será esto? Otra traducción dice, ¿y cómo esto se llevará a cabo? Ya, no dice, dame una señal de que esto va a suceder. Esto será. Esto será. Y lo que ella le asombra es esto, no conozco varón. Fue una pregunta válida, dime cómo es que voy a ser embarazada. Ángel, piensa ella, ¿sabías que si yo tengo relaciones sexuales antes del matrimonio tendré una pena severa? ¿Sabías que si José no me cree me van a lapidar? Imaginen, amadas, llegar a casa con el marido y decirle, amor, ¿qué crees? Se me apareció el ángel Gabriel y estoy embarazada de un hijo que el mismo Espíritu Santo puso en mi vientre. Díganme, hermanos, ¿quién creería? El problema es gravísimo. Probablemente lo vemos a la ligera y les ponemos una aureola a José y a María y a todos y decimos, para ellos era normal. Si María llegó con José y le dijo, estoy embarazada de Dios mismo. Oh, gloria a Dios, ven, te cuidaré. No, hermanos. La cultura machista estaba aún de forma prominente en ese tiempo también. Las mujeres morían a la lapidación. La mujer quedaba desprotegida en el divorcio, hermanos, y el hombre podía casarse una y otra vez. De hecho, esta es la idea de muchos católicos romanos, la mayoría, no todos, y aún reformadores. ¿Tú sabías, por ejemplo, que Calvino, Lutero, Zwinglio y otros hombres que nosotros honramos por sus enseñanzas creyeron que María siempre fue virgen? Siempre, y que nunca tuvo hijos, sino que eran hijos de José, de otro matrimonio. Esta no es una enseñanza bíblica realmente, porque sabemos que no hay nada de malo en tener hijos. Ella era virgen cuando recibió, por supuesto, hermanos, la bendición de Dios, pero dejó de ser virgen cuando el nacimiento fue normal. Y no hay problema ni pecado en tener relaciones sexuales con el esposo, porque para eso el Señor nos creó también, para llenar la tierra. Pero ellos creían, por si te sirve como dato, ellos creían en eso. Pero es asombroso, por eso María, yo pienso que al decir, ¿cómo es esto? Piensa en todo. ¿Cómo? No conozco, hombre. Y si es un hombre que no es José, estoy en problemas gravísimos. ¿Cómo va a suceder esto? No conozco a ningún varón, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nazca será llamado Hijo de Dios. Por esto también. Y le habla acerca de Elizabeth. Ella concibió un hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella. Juan el Bautista es estos 6-7 meses mayor que el Señor Jesús. Hermanos, la pregunta de María es muy lógica y creo que es una buena pregunta. No es de incredulidad, sino más bien platícame cómo será esto. En medio de la prueba nosotros también podemos decir al Señor, platícame qué estás haciendo en mi vida, Señor. Oh, hay tragos muy amargos en nosotros, hermanos. Si bien ahora mismo ninguno está atravesando por algo así, pueden venir tragos amargos.
Hermanos, podemos discutir, podemos, hermanos, pasar un tiempo preguntándole a Dios, pero sobre todo eso, recordando su soberanía, debemos decirle, Señor, muéstrame cómo hago en todo esto para poder salir a flote dándote gloria. Muéstrame, Señor, dime cómo lo vas a llevar a cabo. Porque ciertamente nada sucede por accidente y todo lo que Dios permite en nuestra vida y alrededor nuestro tiene un propósito y es su exaltación. Dime cómo. Es lo que María le dijo, hermanos. Otro punto importante también, hermanos, es la parte natural. Sé que tengo que tener un varón para embarazarme. Ella hizo, hermanos, una pregunta como la de Zacarías en el versículo 18 de este capítulo, pero la pregunta de él fue hecha con incredulidad y la pregunta de ella fue hecha de fe, llena de maravilla. Dime ya, ¿cómo? El ángel le responde, la persona del Espíritu Santo va a hacerte que quedes embarazada, te va a cubrir con su sombra. La palabra cubrir con tu sombra, hermanos, viene a su mente. Víctor lo predicaba hace poquito en Cartolandia. Es cubrir con una nube, es la gloria Shekinah. Esto aparece en Éxodo 16:10, ¿recuerdan? 19:9, 24:16, 34:5, 40:34, Mateo 17:5, Marcos 9:7, Lucas 9:34. Es cuando la presencia de Dios se manifiesta en algún lugar. Aparece esta nube, es una manifestación de Dios. Esa misma nube era la manifestación visible de la gloria de Dios, porque su gloria no puede verse, así que era la nube solamente que rodea el resplandor de la gloria de Dios. Ese mismo poder vendría, hermanos. El mismo poder de Dios que estuvo con Moisés y otros en el Antiguo Testamento que vieron su gloria, hermanos, ahora iba a cubrir a María para darle a luz al Salvador. Es maravilloso. El ángel predijo una concepción virginal, no un nacimiento virginal, una concepción virginal, porque hasta donde sabemos, como te decía, el nacimiento del Señor fue normal, pero no su concepción. Imaginen todo esto, hermanos, parece un buen cuento, ¿no? Extraordinario, y lo es. Este es nuestro Dios, es la manera en cómo nuestro Señor obra de forma sobrenatural. Ya no fue abriendo un mar, hermanos, sino ahora poniendo en el vientre de una mujer virgen la vida del Salvador. Es increíble. Todo esto, mis amados hermanos, es lo que las Santas Escrituras dicen. Si te es extraordinariamente maravilloso y te es asombroso y de pronto te cuesta trabajo creerlo, recuerda de qué lado estás de la eternidad. Recuerda tu mente finita, recuerda que tu pecado va en contra de lo que se llama Dios. La incredulidad siempre toca la puerta y recuerda que si duras mucho tiempo incrédulo, no te pase como Zacarías que se queda mudo. Ya no hablas de las grandezas del Señor. Algunos se avergüenzan, algunos temen, algunos de pronto pues simplemente no creen y no hablan de lo que no creen. La incredulidad es terrible, hermanos. Hermanos, tristemente esto no tiene el mismo impacto en nosotros hoy en día, hermanos, debido a nuestra falta de familiaridad con la idea de ser un hijo de Dios. Pero María y otros judíos, como te decía, de su cultura, hermanos, sabían lo que esto significaba. Este niño sería igual a Dios. ¿Recuerdan Juan capítulo 5, versículo 18? Justamente es motivo, hermanos, de querer asesinar al Señor. Dice en nuestro texto, por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, entre comillas, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. María sabía la gran bendición, pero el gran problema, hermanos. De hecho, veremos más adelante, hermanos, porque tendremos que mencionar esto cuando el Señor Jesús está enseñando en una sinagoga y recuerdan este texto todos los que han querido defender su fe en algún día sin conocimiento verdadero de la defensa de la fe. Cuando la madre y los hermanos llegan a preguntar por el Señor, y llega un discípulo y dice, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Esto se ha usado mal para decir, ¿te das cuenta? La despreciaba porque ella no es. No. La enseñanza es otra, hermanos. La enseñanza es que ellos dudaban. Y también tenían mucho temor de ser tomados por blasfemos, porque no era cualquier cosa decir, yo soy el Hijo de Dios. Esto merecía muerte. Muerte para él y muerte para todos los que creían en él. Por eso es muy probable que también María, sí hermanos, más adelante tuvo algunas dudas o ella cayó en la murmuración de sus hijos incrédulos. Simón, José, Santiago, Judas.
que no son los discípulos, sino son los hermanos de Jesús. Hijos de madre, según creemos, no hermanastros, hermanos, son hijos de madre. Hermanos, no sabemos realmente qué es lo que sucede en ese momento, pero es el Hijo de Dios, hermanos, y aquí se detona un problema terrible. No es cualquier cosa. Para María, hermanos, esta es una sorpresa tremenda y realmente, hermanos, es una noticia que la va a hacer sufrir de ahora en adelante, hasta la muerte. En la resurrección cambiará de parecer, pero ahora no, hermanos. Es increíble. Y el ángel sazona un poco esta noticia, mis amados hermanos, diciéndole acerca de Elizabeth. Ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y esa promesa es increíble. Gabriel, hermanos, trae la evidencia explicando que Elizabeth estaba embarazada. Si Dios puede hacer eso, Él podía hacer lo que le prometió a María, hermanos. Y aunque muchos creyentes no están en realidad impactados con la idea que María en este momento tiene, creo que la exhortación es impactarnos de la misma forma que María, hermanos. El Salvador vino al mundo para llevar los pecados en la cruz del Calvario sobre Él mismo, para traer libertad, mis amados hermanos. Si bien ahora no sentiremos el dolor que María sintió, mis hermanos, sentimos el dolor de que un inocente pagó en nuestro lugar, y eso nos mueve, por supuesto, al deseo de adorarlo, de obedecerlo, de seguirlo. Hermanos, si no creemos a esto, estamos perdidos. Pero si creemos a esto, nosotros evidentemente daremos fruto. La idea, hermanos, que parte de esto es: ¿qué produce en ti la noticia del Salvador en el mundo? Es la idea que Santiago tiene cuando dice: ¿tú crees en ello? Debo verlo. Santiago dice: yo puedo mostrarte que ahora creo en Él por lo que yo estoy haciendo, por mis obras. Muéstrame tú tus obras dignas de arrepentimiento. Muéstrame tu vida que busca santidad. Muéstrame tu aborrecimiento por el pecado. Muéstrame tu deseo de obediencia. Muéstrame tu hambre, tu sed de Él. Muéstrame tu celo santo para poder confirmar. El reto de la Escritura no es muéstrame para decirte si sí o si no. No, más bien es muéstrame para confirmar que en realidad el poder del Altísimo está en ti. Hermanos, ciertamente muchas personas están dentro del cristianismo y llegarán al juicio sin abogado. Hermanos, a menos de que creamos que estamos en un grave problema los seres humanos aquí en la tierra y que es un problema legal, iremos a contratar un abogado. Aunque hay algunos que no creen. Como pasa el tiempo y no sucede nada, dicen: no va a suceder nada. No contratan abogado. Llega la autoridad, están sin defensa. Solamente les ponen al defensor de oficio, pero no contratan a alguien que previamente prepara todo para defenderlos. De la misma forma, hermanos, si nosotros no supimos algún día que estábamos en serios apuros, como María sabía, jamás tampoco acudimos al abogado, sino solamente lo tomamos como algo secundario, como algo que sí, pero realmente no es tan necesario. Por lo tanto, hay evidencias en mi vida de esto. Hermanos, creo que todos los creyentes no únicamente deben creer y recibir la noticia, sino ser turbados por ello. Hermanos, es esta imagen que hemos predicado una y otra vez de Zacarías en el día de encarar al Señor. Ojos de hombres viendo al Dios omnipotente en la faz de Cristo. Y de pronto observarlo ahí en el juicio y decir: ¿qué esas marcas que tienes, qué son? ¿Ese sacrificio qué? Que el Señor responderá: es por ustedes. Eso sucederá, es una profecía, hermanos, que tendrá cumplimiento sin ninguna duda. ¿Qué es lo que produce eso en mí, mis amados hermanos? Es algo digno de meditar. Y también, mis amados hermanos, sé que entre nosotros tenemos de pronto algunos participantes de la adoración que no creen en el perdón de Dios. No porque no quieran creer realmente, sino que les es casi, hermanos, imposible creer que Dios les ame y les perdone. Un homosexual, te he platicado antes, con SIDA, marcado ya en su cuerpo, me preguntó justamente esto después de predicar el Evangelio. Él llegó a venderme algo y le dije: ¿escuchaste el mensaje? Sí. ¿Y qué pasa contigo? ¿A dónde vas a ir? Y él me decía: pues al infierno, abajo. ¿Por qué? Pues mírame, ve lo que ha hecho mi pecado en mí, mira cómo estoy.
Ya estoy sufriendo previamente antes de ir al infierno. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué tienes que ir al infierno? ¿Por qué si has escuchado que Cristo vino a salvar a los pecadores? Que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, que no vino por el justo, sino por el enfermo. ¿Por qué si eres un enfermo y has escuchado que ha venido un médico a sanar tus heridas? ¿Por qué? Porque no creo que me perdone. No creo que me perdone. Justamente, mis amados hermanos, la expresión del ángel en esta última porción que estamos estudiando dice: he aquí tu pariente Elizabeth, ella concibió un hijo en su vejez. El ángel está tratando con los asuntos de fe, con cosas menores, hermanos. Cosas menores, mas no tenemos duda que María sabe que el acto más maravilloso es la manifestación de la gloria de Dios, trayendo a los hombres esa manifestación, perdonando a los hombres sus pecados. Ese es el milagro más grande, no tanto el embarazo de Elizabeth, la concepción virginal de María, sino el Salvador. El Salvador viene al mundo, hermanos. Justamente el ángel lo que le dice es: nada es imposible para Dios. Y el punto es claro, literalmente, hermanos. Lo que el ángel le dice es: nada es imposible. ¿Nada qué es, hermanos? Nada, nada. ¿Y cuál es la noticia más gloriosa que existe en los oídos de los hombres, hermanos? En todo rincón de las plazas, en el pie de las puertas, el Salvador vino al mundo. Esa es la noticia del Evangelio. El Salvador vino al mundo, vino a rescatar lo que se había perdido, vino a sanar al enfermo, vino a llevarlos al cielo. Esa es la gran noticia. Nada es imposible para Dios. ¿Tú te asombras del embarazo en Elizabeth, que era estéril y anciana? ¿Nos asombramos de la concepción, hermanos, milagrosa, virginal en María? Mucho más debemos asombrarnos de que el Salvador vino al mundo a rescatar lo que se había perdido. Estas cosas, hermanos, solamente nos sirven para fortalecer nuestra fe. Si una estéril tiene hijo, hermanos, es maravilloso. Si una virgen es embarazada por Dios, es increíble. Pero si el Salvador viene y se encarna en un hombre para morir en la cruz, esto es lo más asombroso que existe. Mucho más conociendo nuestro pecado, hermanos. Mucho más conociendo nuestro pecado. El impacto más grande en nuestra vida es ese. Y quiero también exhortarles en la parte milagrosa, hermanos. Creo que hoy en día hay un fenómeno terriblemente pecaminoso, que es no creer ya en los milagros. Si tú me preguntas: pastor, ¿y tú crees en los milagros? ¿Cómo no he de creer, hermanos? Y no porque yo tenga una fe suficiente para creer en los milagros, sino que en su misericordia sabe mi incredulidad y Dios ha obrado manifestándome milagros impresionantes. Pero ¿qué tipos de milagros hemos visto? Lo he dicho a la iglesia muchas veces y tengo testigos para eso. Hemos visto un bebé volver a la vida después de ser declarado muerto. Hemos visto una ciega ver. Y sabes que no predico eso todo el tiempo, hermanos. Eso viene en el cristianismo moderno, pentecostal y carismático, que es lo que proclaman todo el día. Pero no porque ellos lo hagan de manera pecaminosa quiere decir que Dios lo deje de hacer. Una persona estéril embarazada, por supuesto, hasta con dispositivos para evitar el embarazo, ha quedado embarazada. Un cáncer en un hombre que lo iba a matar, ser sanado de pronto, sí, hermanos. Hermanos, piensen en todo esto, por favor. Si Dios da el milagro de su Hijo a pecadores, ¿qué otras cosas Él no puede hacer? Y justamente si María duda del embarazo de Elizabeth y de su embarazo, entonces ¿cómo creería que el Salvador vendría al mundo a salvar a los pecadores? ¿Te das cuenta? El ángel da estas noticias de asombro para llegar a la mejor. Si nosotros no creemos en las pequeñas cosas que Dios hace, milagrosas, ¿cómo creeremos entonces en la salvación que hay en Cristo? La pregunta es: ¿crees, mi amado hermano, en el milagro de la vida? Es decir, gozar y disfrutar de lo que tenemos aquí afuera. El respirar, hermano, el poder ver, el tomar, son esos milagros que ahora estimamos muy poco. ¿Te das cuenta cómo diario lo hacemos? Dejamos de asombrarnos, pero por favor, ve conmigo a oncología pediátrica y ve a los niños ahí en cama, sin comer, sin dormir, sin que el dolor se vaya, sin poder ir a hacer sus necesidades normalmente, picados todo el tiempo en sus cuerpos, sufriendo día y noche. Ve para que puedas decir: gracias, Señor, por todos los milagros que tú tienes para conmigo. Porque ciertamente los olvido una y otra vez.
Elizabeth ha quedado embarazada, si es estéril. Hermano, por favor, disfruta de levantarte en la mañana y respirar. Oh, gozar, hermano, de la naturaleza, de este clima maravilloso. Gloria a Dios, de venir a otros hermanos en nuestra familia, abrazarlos, besar sus rostros, disfrutar de la familia. ¡Qué bendición, hermanos! María es embarazada siendo virgen. Pero cuando nosotros vemos la creación y vemos nuestro pecado, vemos la muerte, día a día es un aviso del juicio de Dios, la muerte. Y ahora entendemos, hermanos, que algún día moriremos y que ciertamente somos pecadores y sabemos que somos pecadores. Él sabe que somos pecadores y en el momento de ser sentenciados, en lugar de decir culpables, se diga inocentes, porque alguien pagó en su lugar. Hermanos, es maravilloso. Nadie entendiendo estos milagros puede vivir de una manera liviana. Nadie entendiendo cabalmente el milagro de Dios en enviar a su Hijo, vive de forma nominal buscando al mundo. Nadie. Es imposible si lo entiendes cabalmente. Es imposible vivir en el pecado sin dolor. Es imposible no gozar de lo que, otros hermanos que entienden esto gozan. Es imposible no amar la iglesia, la palabra, la oración. Es imposible no amar eso cuando lo entiendes. Y aquellos que dudan de todo esto, mis amados hermanos, reciban el 1, 2, 3, el milagro de Elizabeth, el milagro de María y el milagro de Dios encarnado, enviado a salvar al mundo. Si tú eres alguien que está cargado y turbado, que sabe que es un pecador, que sabe que va a morir y te estás aferrando a tu incredulidad, porque no puedes entender cómo alguien viene a pagar una deuda que no es suya, arrepiéntete hoy mismo. Si tú eres una persona que ha jugado el cristiano, pero que realmente lo único que quiere es colgarse de la bendición, es tu escapulario, es tu rosario colgado, bolita a bolita, son los milagros que tú le pides al Señor y crees que estando en su iglesia serás como contagiado de la gracia, bajo la sombra de alguien. Teme a Dios, ve a Cristo, Él te perdona sin importar lo que tú hayas hecho. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él te salva. Pero como alguien como yo, pastor, no sabes lo que he hecho, aún ya escuchando, no sabes lo horrendo de mi pecado. Hermano, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y Él voluntariamente llevó los pecados tuyos en la cruz del Calvario. El milagro más grande es que Dios envió a su Hijo al mundo. No es el embarazo de un estéril, que lo puede hacer Dios. Si tú eres estéril y quieres tener un hijo, mi amado, sigue orando, sigue clamando al Señor y que se haga su voluntad. Si dice no, hermano, las cosas no cambiarán, ¿estás de acuerdo? Pero si dice sí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si estás esperando que algo suceda en tu vida, pídelo, hermano. Da más honra y gloria a Dios que roguemos y roguemos por lo imposible, a que veamos algo imposible para nosotros y no roguemos porque creemos que también para Él es imposible. Y dice el ángel aquí, nada es imposible para Dios. ¿Y qué es nada? Nada es imposible para Dios. Por eso creo, hermanos, conociendo la mentalidad de una persona que está sujeta a Dios, que cree en Dios, que obedece a la ley, hermanos, la respuesta de María es maravillosa y es la respuesta que todos nosotros deberíamos de tener si es que hemos sido asombrados por la milagrosa mano de Dios obrando en todos los sentidos, en nuestra vida, en las misericordias y mucho más en enviar a su Hijo. La respuesta de María es la respuesta de una cristiana madura. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sabes cuál es una traducción lenguaje actual? Aquí está tu sirviente. Haz conmigo lo que te plazca, Señor. Aunque esta expresión también, hermanos, lleva una raíz que es, dame a tu hijo y quítamelo otra vez. Aunque la espada atraviese mi alma, soy tu sierva. Aunque pase conmigo lo que sea, hágase la voluntad de Dios. Hermanos, María respondió primero de acuerdo con lo que Gabriel le dijo sobre ella. Vas a quedar embarazada, gloria al Señor. Pero también sabiendo que era el Salvador, el Hijo del Dios Altísimo, sabía lo que iba a acontecer. Gloria al Señor, haz conmigo lo que quieras. Lo que quieras. Ella es la sierva del Señor.
y no está en posición de debatir con su Señor, sino de aceptar lo que Él diga. Hermanos, si nosotros decimos que María es igual a nosotros, entonces la respuesta de nosotros tiene que ser igual a la de María. Pero si decimos que Él es mi Salvador y mi Señor, y a la vez no manifiesto esa obediencia de he aquí conmigo, haz lo que quieras. Hermanos, es algo terrible que sucede en la iglesia hoy en día, correr de su voluntad, ¿cierto o no? Su voluntad es amarga, su palabra nos lleva, hermanos, a la verdad de que su voluntad puede ser amarga. Llegamos a ese lugar amargo y ¿qué es lo que queremos hacer? Huir. Hermanos, si nosotros somos María y Dios nos dice, tu hijo será el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, Él tendrá que ser abolido por la ira de Dios. ¿Qué hacemos en nuestro contexto actual? Agarramos al hijo y huimos de su presencia. Huimos. María es una misionera enviada a criar en el temor del Señor a ese hijo, cuidarlo hasta el cumplimiento de los días, hermanos. La tarea de María es asombrosa, la de José también ni se diga, y de todos los hombres piadosos que los rodearon. ¿Cuál es tu tarea como salvado con un propósito? ¿Cómo aceptas la voluntad amarga del Señor? ¿Cómo aceptas las pruebas, mi amado hermano? Esto es increíble. Aún en nuestra mentalidad creemos que siempre lo que es de acuerdo al Señor es todo lo que es bueno a nosotros. Todo lo que no tiene topes, todo lo que no nos hace sufrir. Y creemos, si es del Señor, pastor, se van a abrir las puertas. Cuando María diría, se ha cerrado una puerta en mi rostro terrible y no la puedo abrir. María no podría decir, oh, la voluntad del Señor es la mejor, le estoy disfrutando. Este hijo yo lo voy a poder disfrutar un tiempo limitado y lo voy a ver morir atravesado por la espada de la ira de Dios. ¿Y qué dijo María? Aquí estoy. Hermanos, probablemente en ese momento fue cuando la gloria de Dios la consumió. Es el momento en donde Isaías, que es uno de los más prominentes ejemplos de cuando la gloria de Dios es manifiesta a los hombres. Moisés también, hermanos, y otros que gozaron de esto. Pero justamente es lo que dijo Isaías, ¿recuerdan? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí. ¿Sabes? La muerte de Isaías ha cerrado por mitad. Por mitad. He aquí, hermano. Nosotros pensamos lógicamente en María. ¿Qué hubiese pasado, hermano? Como una hipérbole. ¿Qué hubiese pasado si María dice que no? Lo mismo cuando nosotros le decimos que no. Quien tiene gozo disfruta su vida de cristiano cuando vive haciendo la voluntad suya en lugar de la voluntad de Dios. ¿Quién podría decir, he disfrutado de mi vida haciendo mi propia voluntad? De hecho, la amargura que hay entre nosotros, en muchos de nosotros, se debe a no hacer la voluntad de Dios. Su ley, me lastima. Su exhortación no me agrada. Su llamado me enfurece. La santidad, es anticuada. La modestia, fuera de moda. La piedad, no puedo, no tengo tiempo. La iglesia, me estorba un poco mi agenda, estoy ocupado. ¿Y saben quién encuentra gozo en su propia voluntad, hermanos? Nadie. Lo más acertado que podemos hacer es hacer lo que María dijo, porque el mismo regalo que María recibió, lo hemos recibido nosotros, mis amados hermanos. El milagro más grande es el perdón de Dios por Cristo en la tierra muriendo en la cruz del Calvario, más allá de cualquier otro milagro porque podemos agradecer. Tristemente, hermanos, nosotros podremos agradecer más el embarazo de Elizabeth o el embarazo virginal de María que la salvación que hay en Cristo. Para muestra te doy, hermanos, esto. Si hoy se te da una noticia de que has ganado $2 millones en tu cuenta, están listos para ti, ¿qué harías? ¿Estarías ahí, normal, sentado, tranquilo? Podríamos llegar a emocionarnos un poco más que la idea que el domingo es el día del Señor y que venimos a adorar con los redimidos, comprados a precio de sangre, que algún día vamos a cantar aleluya por la eternidad, sin lágrimas, sin dolor, sin enfermedad, sin culpa, sin miedo, sin pecado. Sí, hermanos. Es por eso que meditar en estas porciones de la Escritura, y créeme que no preparé esto para que el día del culto, el día que celebra el mundo Navidad, lleguemos al nacimiento del Señor Jesús.
Pero si estamos estudiando el Evangelio, mis amados hermanos, justamente es para sustraer de ahí el Evangelio. Si bien este es el relato de Lucas, hermanos amados, lo que va a señalar para que este sea el Evangelio es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Es el milagro mayor. Hermanos, probablemente no tenemos otro milagro en nuestra vida que sea, hermanos, evidente. Mas no desprecies los milagros de respirar sano, comer, beber agua, dormir en tu cama. Eso es un milagro que debes agradecer a Dios. Pero el milagro más grande es que creemos en Dios y aunque estemos muertos, viviremos. Y no únicamente viviremos, sino disfrutaremos de lo que Dios disfruta en plenitud de su gloria, por siempre. Hermanos, María responde como sierva porque ella sabe quién es Dios. No es su posición decirle a Dios por qué, sino aceptar lo que Él decía. Era, hermanos, inevitable que las nubes no se reunieran ahí. De hecho, pienso que en ese momento que está hablando con el ángel y que está diciendo todo esto, el sentir de María es punto de desmayo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Impresionante. Y cuando ella se da cuenta que Dios ha ordenado esto, hermanos, ella humildemente acepta y da estas palabras de modelo, de fe. Aquí estoy, hágase conmigo conforme a tu palabra. María responde, hermanos, con fe. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esta es la respuesta que cada creyente tiene que dar a Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo en todos los sentidos, hermanos. Tanto en la instrucción, tanto en el llamado, ser enviado, como también en el perdón, en la restauración, en la santificación, hermanos, y en la salvación y la gloria. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María responde con fe. ¿Cómo respondemos nosotros, mis amados hermanos? Hermanos, todo esto tomó en María una postura más firme de confianza en el Señor. Más de lo que podemos pensar, hermanos. María aceptó recibir un embarazo que iba a parecer sospechoso, como te dije. María regresó a decir, ¿qué crees, José? Bueno, no lo iba a ver hasta después de un tiempo. Hermanos, en una cultura que le iba a dar muerte por adulterio, el problema que comienza a enfrentar María, tal vez no se habla mucho de esto porque los evangelios señalan a Cristo, pero es un problema terrible. Terrible, 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 hermanos. Tal vez ahora un ladrón que roba en una empresa y que sabe que las cámaras lo han visto y que en cualquier momento lo van a denunciar, sería algo similar. Aunque María no hizo nada malo, la gente la podría culpar de adulterio y podría morir. Así que la misión de María comenzó, ¿sabes cómo? Con sufrimiento. Ser señalada. Es como la vida de un cristiano comprometido, hermanos. María, mis amados hermanos, se identificó con los pecadores para que el propósito de Dios fuera cumplido. Y esto es increíble. ¿Quién iba a creer a María? El fruto de mi vientre es el Salvador del mundo. ¿Quién? Isaías dice en el 53:1, ¿recuerdas? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Hermanos, ¿quién ha creído a tu anuncio? Zacarías quiso que le creyeran, pero fue un poco difícil. Pero María, mis amados hermanos, ya no únicamente iba a hablar, sino su mismo testimonio, su vida, su vientre creciendo cada día daría testimonio de que era esto verdad. Y 30 y tantos años después se confirmaría en la muerte y en la resurrección de Cristo. Hermanos, al igual que María, nosotros hoy en día estamos caminando en nuestra prueba, en nuestra tribulación. Ahora mismo es cuando debemos aferrarnos. Probablemente María veía el vientre y decía, ay, sí será, no habré imaginado, no habré tenido a lo mejor una ilusión. Probablemente si es como nosotros, así mismo nosotros también. Estas pruebas, estas situaciones, este corazón, ¿será que todo esto valdrá la pena? O conducir a nuestros hijos en la palabra, en la piedad, ¿irá a valer la pena? O el sacrificar mi tiempo de hacer tantas cosas que el mundo hace, ¿irá a valer la pena? Mi amado hermano, de algo estoy seguro. En la muerte y la resurrección de Cristo, su madre y sus hermanos y la gente que estaba ahí comprobaron que Él era verdad. En tu muerte y resurrección también lo comprobarás. También lo comprobaremos, mis amados hermanos. Entonces, espiritualmente hablando, hermanos, hay similitudes entre la obra de Dios en María y su obra en nosotros. Termino recordándonos esto. El Señor Jesús, hermanos, vivió en María
como vive en el creyente. En María físicamente, nosotros espiritualmente. Jesús vive espiritualmente, hermanos, en nosotros por medio de su palabra. Esta es la palabra revelada, hermanos. Dice Hebreos que el Señor Jesús es la palabra revelada. Aquí lo tenemos. ¿Quieres estar cerca de Jesús? Aquí está, hermanos, este libro tan despreciado aún por los cristianos. Algunos aún tal vez no lo traen hoy, no la leen y la guardarán toda la semana hasta el domingo, tristemente, lejos de Jesús, lejos de la palabra, lejos de Jesús, hermanos. Hermanos, el Señor Jesús se hace visible al mundo a través de nosotros. ¿Recuerdan Juan 17 lo que dice? Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Somos nosotros los que manifestamos al mundo al Señor Jesús, hermanos, como lo fue a través de María físicamente. Los que creían, veían su vientre y decían, ahí está el Salvador. Cuando los creyentes te ven a ti, deben decir las personas, ahí está el Salvador. Él trae el mensaje del Salvador. Es por eso que Cornelio se postró ante Pedro, porque sabía que Pedro traía el mensaje del Salvador. Y lo amó, hermanos. Hermanos, en verdad nuestro Señor habló cuando dijo a sus discípulos, estos son mi madre y mi hermana y mi hermano. Eso es realidad, hermanos. Tenemos tan cerca una relación con Cristo como lo hizo María, la Virgen. Esa es nuestra relación. Así es como es real su embarazo, así es real que Cristo vive en nosotros, hermanos. Y en cierto sentido, hermanos, tomamos la misma posición espiritual que ella tomó corporalmente con referencia a Cristo. De la misma forma nosotros. Termina nuestra porción de hoy diciendo, hermanos, y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, cuando nos acercamos a este evento que llamamos la concepción virginal, tenemos que estar de acuerdo siempre con lo que dice la palabra. 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad, hermanos. Y debemos recordar que justamente el grande misterio de la piedad no es tanto el embarazo de Elizabeth, el embarazo de María y esos milagros tan sorprendentes, sino el hecho de que el Dios eterno vino a hacerse hombre para salvarnos. Cuando algo, hermano, en tu vida suceda terrible, o aún hoy mismo estés enfrentando situaciones en las que no encuentres salida, recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Todo se encuentra en Cristo, para todo, en todo. Si no tienes nada y tienes a Cristo, lo tienes todo. Y esto es lo que la Biblia dice, no es solamente una palabra de aliento que será como el humo que se desvanecerá. Tú te paras firme en tu fe por Cristo y todo lo demás puede turbarse y caerse y los montes traspasar al corazón del mar y las montañas derretirse y las estrellas caer y tú estás sobre la roca y tu casa no caerá. Si tú recuerdas ese milagro, mi amado hermano, de la venida de nuestro Salvador, no vas a temer. Ese fue el consejo que el ángel dijo tanto a Zacarías como a María. No temas, hermano, es lo mismo que el Señor nos dice, no temas. No temas. Y sabes que te lo dice a ti. No temas, sea lo que sea, no temas. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu favor. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu palabra. Hoy nos das, amado Señor, nuevamente la oportunidad de poder recibirla, Señor. Señor, María recibió tu palabra y al final de esto, Señor, ella expresó toda la gracia que había recibido, Señor, todo el favor, toda la fe. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, sabes cuánto tropezamos con esto, Señor. Sabes cuánto amamos nuestras vidas, Señor. Sabes cuánto nos cuidamos a nosotros mismos y a los nuestros. Sabes cuánta escasez de misioneros hay. Sabes, amado Señor, cuánta mies y cuán pocos obreros. Sabes cuántos reclamos hay, Señor amado, de los hombres que aún profesan ser creyentes. Sabes cuánta ausencia de estas expresiones santas. Hágase conmigo como tú decías.
aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, muéveme, dirígeme, envíame, haz de mi vida lo que te plazca para tu gloria, sabiendo, Señor, que estar en tu voluntad, en el centro de tu voluntad, es el mejor lugar en donde podemos estar, Señor. Señor, ayúdanos en este día a tomar más confianza, Señor, a manifestar más de tu poder, a hacer antorchas encendidas, Señor amado, que el mundo vea, el mundo en tinieblas pueda ver. Señor, confiar en ti, Señor, es nuestro deber, pero también lo mejor que podemos hacer. Usa tu palabra para que hoy tus siervos puedan decir, Señor, estamos aquí listos. Haz con nosotros lo que tú quieras, Señor. Sabemos que es lo mejor. Sabemos que tus pensamientos, como dijo el profeta Jeremías, no son los nuestros. Que tus pensamientos son de paz y no de calamidad, Señor amado, desde tu perspectiva santa, Señor. Aunque el dolor y la calamidad llegue a tocar nuestra puerta, Señor. Gracias, amado Señor, porque podemos ver las similitudes que hay entre estos siervos tuyos y nosotros. Pero deseamos también que haya similitud en las expresiones que esta sierva tuya tuvo, Señor. Aquí estamos, Señor. Sírvete de nosotros. Deseamos galardones en el reino para ponernos a tus pies. Gracias, amado Señor, por tu bondad hacia nosotros. Gracias por tu favor. Gracias por tu paciencia. Y gracias también porque ofreciste a Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Trae salvación hoy, Señor, y fiesta en los cielos. Que tus ángeles, Señor, te alaben, salvando a los que estaban perdidos entre nosotros. Y te pido, Padre Santo, por las preocupaciones y pruebas que los hermanos aquí presentes o ausentes estén padeciendo, que les estén distrayendo del propósito que tú tienes en medio de ellas. Te ruego que todos tus santos que son probados ahora con fuego, Señor, vayan a ti por la Escritura y encuentren gozo en saber que aún el dolor que estén atravesando o atravesarán tiene un propósito de exaltarte y al final será bueno, agradable y perfecto. Te ruego, Señor, que muevas nuestros pensamientos y los lleves cautivos a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y que nunca dudemos de tu fidelidad, porque tu firma, Señor, ha sido con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, a quien amamos sin haberlo visto y a quien servimos, amado Señor. Sea, Señor, a ti la gloria y la honra por todos los siglos. Espíritu Santo, te ruego por los méritos de nuestro Salvador, que obres en donde yo no pude obrar, que hagas lo que yo no pude hacer, y que te sirvas de nosotros, como lo has hecho, Señor, de otros siervos a lo largo de la historia, pero sin nosotros, porque somos un estorbo, Señor, un estorbo en nuestra voluntad, Señor. Damos gracias, amado Señor, por el llamado que nos haces, que podemos responder y llevar a cabo para tu gloria, por tu gracia, Señor. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén.